Hola, hola, hola. Pues vamos a continuar con este tercer video que tiene como objetivo pues llegar al entendimiento de lo que es la contabilidad pública, ¿sí? En este video pues vamos a hablar un poco de cómo nace la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ya en el video pasado dimos un paseo por todo lo que es la página oficial del Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir a la parte normativa. Pero antes quiero decirles que allá el día 7 de mayo del 2008 se emitió el decreto presidencial en donde se derogó, reformó o se adicionó algunas disposiciones de la Constitución Política. Entre ellos, pues el artículo 73 de la Constitución se le adiciona una fracción más, que es la fracción número 28. Denme la oportunidad de leerles y dice que se faculta a la Cámara de Diputados expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas y los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Les decía yo que a mí me llama la atención cuando se habla del término armonizar, que quiere decir que antes no estaba armonizado, había un caos, ¿verdad? Pero a estas alturas todavía hay un reto que se tiene que lograr la armonización a nivel nacional. Hay actualmente dependencias, entes públicos que todavía están por ahí, incumpliendo hasta ahorita con la ley general, y eso lo podemos ver mismo aquí en la página del CONAC, porque ellos están cada trimestre, cada ejercicio, evaluando el avance de la armonización contable, ¿sí? Bueno, entonces, pues era imposible, sinceramente, antes del 31 de diciembre del 2008, pues se hablaba que era imposible comparar, pues, todo lo que es la contabilidad pública a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque había términos, metodologías, criterios y formatos distintos en los tres niveles de gobierno. Entonces, imagínense cómo podía compararse esto de la cuenta pública, por poner un ejemplo, ¿no? Costaba muchísimo. Entonces es cuando surge pues la necesidad de hablar desde la parte normativa el concepto de armonizar la contabilidad gubernamental, la contabilidad de la administración pública, ¿sí? Voy a darles un paseo que desde la parte normativa, ¿sí? ¿Qué pasó después de que surge la ley? Surge la ley el 31 de diciembre del 2008 para entrar en vigor el día 1 de enero del 2009. A partir de ese día, pues la ley ha sufrido algunas reformas, adiciones, adecuaciones necesarias, ¿sí? Y a la fecha, bueno, pues lleva ya 7 adecuaciones. El último es del 30 de enero del 2018. Y de ahí, pues se han desprendido varios documentos. En total, mencionaba yo anteriormente, que ya son 86, casi 86 documentos, 84, o por ahí. Ahorita vamos a ver cuántos. Entonces, entre ellos están las reglas de operación de los consejos de armonización contables de las entidades federativas. Es decir, pues cada estado tiene su propio consejo, ¿sí?
el estado de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, Aguascalientes, todos, cada uno de los estados tiene su propio consejo de armonización. ¿Por qué? Bueno, pues por esto de la autonomía, cada estado tiene autonomía, ¿sí? Entonces se respetan. De ahí pues también está el marco conceptual y los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Estos postulados pues nacieron el 20 de agosto del 2009, ¿sí? Ahí nacen esos postulados básicos. También nació el Manual de Contabilidad Gubernamental y es un documento pues extenso. Este documento nació el 22 de noviembre del 2010, el Manual de Contabilidad. Ya cuando entremos en materia del manual pues vamos a ver todos sus apartados, ¿sí? Que está dividido en capítulos. Hablamos de las cuentas públicas, los instructivos de cuenta, la guía contabilizadora, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues los estados financieros que nos dicen cómo debemos de presentarlos, ¿no? Otros documentos, pues está también, bueno, el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado. Vean aquí, esto tiene que ver con los municipios con menos de 5,000 habitantes, municipios con entre 5,000 y 20,000 habitantes. Bueno, sí hay municipios pequeños, están las reglas de registro y valoración del patrimonio. ¿Cuándo nació esto? Pues nació el 27 de diciembre del 2010. Otro documento, pues las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio. Estas son las principales reglas, que son los elementos generales, y estas son ya las específicas. Y hay otro que es el parámetro de estimación. Como tal, pues un documento también interesante. Otro documento pues es los principales elementos del sistema de contabilidad gubernamental, que está compuesto por los clasificadores presupuestarios. Eso es lo que vamos a ver ahí, que eso es lo que va a ser distinto un poco la contabilidad que se maneja en el ámbito privado y la contabilidad en el ámbito público. Pues solamente hablamos de dos ámbitos, público y privado. Entonces, pues aquí va a estar lo interesante en estos clasificadores presupuestarios. Bueno, disculpen, aquí sí hay unos vecinos con perros, ¿no? La transparencia y la difusión de la información, pues aquí vamos a ver cómo vamos a difundir y cómo vamos a dar a conocer la información financiera pues a la ciudadanía, ¿ok? En qué tiempos nos están marcando de manera pues anual y trimestral, que es como normalmente se publica. Vamos a entender pues otro documento muy importante, que es la cuenta pública. ¿Cuándo nace la cuenta pública? Pues nació el 30 de diciembre del 2013, ¿sí? Y ya pues hay otros documentos, ¿sí? Este es un paseo, pues después de la ley han surgido en total 89 documentos, ¿sí? Documentos que todos los entes públicos deben de atender. Hay por ahí algunos criterios, cuáles sí, cuáles no, a quienes les aplica, ¿sí? Y a quienes no, pues por estas cuestiones de la autonomía. Hablamos de la autonomía de los estados, hablamos de la autonomía de los municipios, hablamos que hay entes autónomos a nivel federal, a nivel estatal, ¿sí? También los vamos a ver y vamos a conocer quiénes son en este tema. Bueno, pues ¿cómo vamos a estudiar? Les decía yo, pues aquí tenemos
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Yo les pido por favor que vayamos conociendo pues la Ley General en su conjunto, aprendiendo algunos términos que son necesarios conocer en el ámbito de la contabilidad pública, en el ámbito de la administración pública. Entonces, yo les pido por favor que vayan extrayendo algunos conceptos, algunos términos, las palabras que ustedes consideren claves para poder entender pues cada uno de los artículos y podamos entender en su conjunto la ley. Les decía yo anteriormente, no podemos empezar a hablar de cargar y abonar, de cómo registro una operación sin antes tener conocimiento de la ley contabilidad gubernamental, ¿sí? Y todos los documentos que se han emitido. Entonces sí es muy importante para mí pues conocer la ley. Vamos a ir tratar de ir desmenuzando pues cuando menos desde el punto de vista de términos, ¿sí? De términos para ir creando nuestro banco de términos, y si hablamos de banco de términos, pues que nos ayuden a enriquecer nuestro vocabulario en el tema de la contabilidad pública. Entonces, vamos a ir leyendo pues artículos por artículos. Habrá algunos artículos que los vamos a pasar, nada más los vamos a leer, no los vamos a comentar mucho, algunos sí, que considero que son muy importantes, ¿sí? Pues el primer artículo, que ya lo platicamos la vez pasada, de la ley, ¿sí? La ley pues tiene una cabecera, ¿sí? En donde nos dan los generales de la ley, cómo se llama, cuándo surge, ¿sí? ¿Quién era el entonces presidente, ¿sí? Y ya todo lo que es el cuerpo de la ley, que está dividido en títulos, capítulos y etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, para ir armando nuestro banco de términos, para enriquecer nuestro vocabulario en el ámbito de la contabilidad pública, yo te sugiero pues que una técnica que yo utilizo es de que cuando leo algo, extraigo los términos, las palabras clave que yo considero, los escribo 9 veces, ¿sí? 9 veces los escribo. De ahí, por 3 días, los voy repitiendo, cuando menos una vez al día, y de ahí hasta el 6º día lo vuelvo a retomar. Es una técnica que yo he utilizado y me da resultados. Yo te lo comparto, ¿no? Entonces te vuelvo a decir, por ejemplo, vamos a ver en este primer artículo qué términos son importantes, ¿no? Primero, pues el orden público. El término de orden público, ver que la ley tiene un objeto, ¿sí? Que tiene un objeto y que tiene un fin, ¿sí? Y que a quienes les está hablando, que son los entes públicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir de orden público? Pues simplemente esta ley es aplicable para toda la administración pública. Si usted me pregunta, oye, maestro, contador, ¿esta ley lo aplica un supermercado? No. En su contabilidad, no. ¿Sí? Es aplicable en una universidad donde yo pago mensualmente mi colegiatura, no, ¿sí? Pero sí en una universidad pública, como es el caso, voy a traer la Universidad Veracruzana para el estado de Veracruz, y otras universidades públicas que hay a nivel nacional, ¿sí?
Entonces, es de orden público. Los ayuntamientos, pues todos los ayuntamientos, los 2.500 y tantos que hay, los 32 estados que hay de gobierno, ¿no? Y vemos el objeto, pues el objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera. Emitir la información financiera. ¿Quiénes deben de cumplir esto? Les decía yo, los entes públicos. ¿Y para qué? Pues aquí está el para qué, que es el fin. Como dice la ley, lograr la adecuada armonización. Armonizar. Es decir, que ya haya términos, metodologías, criterios, formatos, guías, reglas idénticos para todos, ¿sí? Que si el ayuntamiento fulano de tal que está en el estado de la punta de abajo de la República Mexicana, si va a hacer una obra con el otro estado que está en la otra punta de la República, también va a hacer una obra, pues sepan, ¿sí?, que el registro de la contabilidad de esa obra va a ser idéntica, va a ser semejante, va a ser igual, ¿sí? Entonces, pues así es como vamos a buscar en este sentido entender cuáles son los criterios generales de la contabilidad gubernamental. Ese es el objeto. Entonces, ¿qué puedo entender por criterios generales? Pues son las reglas, las guías, puedes entenderlo como las guías generales, las reglas generales, los términos generales, los formatos, las formas en cómo se deben de registrar, ¿sí? Y lo importante pues es también la emisión, cómo vamos a emitir la información financiera, cómo nos dice la ley. ¿Sabes qué? Ahora que haya un formato único para todos, para el estado de situación financiera, el de flujo de efectivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Que ya nadie presente la información de acuerdo a su criterio individual. Entonces, vamos a ir captando algunos términos, ¿sale? Dice, la presente ley es de observancia obligatoria para todos los poderes ejecutivo, dice, legislativo y judicial de la Federación. Estamos hablando de la Federación. ¿Y quién es la Federación? Pues es el gobierno federal, ¿sí? ¿Y quién es más? Los estados, el Distrito Federal y los ayuntamientos, ¿sí?, de cada municipio. Los órganos políticos administrativos, ¿sí?, las entidades de la administración pública paraestatal, vamos a saber quiénes son, vamos a traerlos, ¿sí?, a nuestro estudio, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos. Ustedes conocen quiénes son los órganos autónomos, han escuchado, ¿sí? Por ejemplo, el INE es autónomo, en nuestro caso el OPLE en el estado de Veracruz, la Comisión de Derechos Humanos, otro órgano autónomo, la Comisión de Derechos Humanos a nivel estado, ¿sí?, pues también es un órgano autónomo. Dice, los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales. Los estatales coordinarse con los municipales, para que estos armonicen su contabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué quieren que se coordinen? Pues para que armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley, ¿sí? Entonces, aquí la ley les está dando indicaciones a todos los gobiernos estatales a que se pongan de acuerdo con sus autoridades municipales para que se cumpla esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentra el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir conforme a sus normas, y en su caso costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno. Dice, deben de respetar, las entidades deben de respetar esa parte, ¿sale? Respetar. Eso es el artículo 1, ¿sí? Pues vamos a extraer algunos términos, vuelvo a decirles, vamos a escribirlo 9 veces, vamos a repetirlo por 3 días y al 6º día los volvemos a retomar para ver qué tanto nos acordamos. A mí me ha funcionado, yo los invito también a usar esa técnica. El artículo 2 de la ley dice: los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización. Aquí está lo importante, ¿no? Para facilitar el registro y la fiscalización ¿de qué? De los activos, el pasivo, el ingreso y los gastos. Bueno, más adelante pues vamos a ir viendo qué son los activos, qué es el pasivo, el ingreso. Bueno, pues como que algo nos viene a la mente, es todo lo que entra a nuestra bolsa, hablando de dinero, y los gastos pues es todo lo que sale, ¿sí? Porque en el gobierno pues se habla de gastos y no tanto de inversión con sus recursos públicos. Y en general dice contribuir a medir la eficacia, la economía y eficiencia del gasto de los ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables a nivel nacional e internacional en apoyo a las tareas de la planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Pues con estos 2 artículos, ¿sí?, vamos a irnos pues quedando con algunos términos. El artículo 3 dice: la contabilidad gubernamental determinará la evaluación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros. La evaluación del patrimonio. ¿Cuánto vale el Estado de Veracruz? ¿Cuánto vale un municipio, por ejemplo, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, ¿sí? Ya eso pues lo vamos a ver pues, en un documento, ¿no? ¿Vale? En los estados financieros, como comúnmente los conocemos los contadores. Pues vamos a dejar ya este video el día de hoy con este artículo 3, ¿sí? Yo te pido que vayas extrayendo algunos términos, vayas haciendo tu banco de términos para ir enriqueciendo tu vocabulario en la contabilidad pública. Buenas noches a todos. Aquí su amigo Cesario López Luría. Un abrazo fraterno.